Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Les habla Ganimaja Kronkin desde el centro de Chile y les damos la bienvenida a una emisión más de nuestro programa holístico vivencial trimestral anual. Estamos ahora con una de las cápsulas teóricas de una de las disciplinas psicofísicas que impartimos durante la semana hace mucho tiempo y hace 2 años por vía virtual. Se trata de el Tai Chi holístico, que tiene dos partes: el Tai Chi cámara lenta, estilo pasivo, lo denominamos más tranquilo, y el otro día hacemos el Tai Chi activo, combinado con algunas artes marciales internas, o juegos marciales, mejor dicho, internas. En realidad, cuando hablamos de esa palabra marcial que viene de Marte, tiene una definición antigua, que es el planeta rosado, no era el planeta rojo. Después hubo algún tipo de guerra entre algunas facciones extraterrestres, antecesores del planeta Tierra, después del planeta amarillo. Ahí se tiñó de rojo de violencia, y entonces se refiere a las artes de defensa como arte marcial en Occidente, martial arts, porque en Oriente tiene otras definiciones. Se habla de la salud, se habla de la defensa, se habla de la destreza del arte. Obviamente arte ciencia, siempre la ciencia es la parte objetiva, el arte es la parte subjetiva, como hacer con esa base científica estipulada. Entonces, cuando se relaciona con un arte, ciencia tan profundo, tan misterioso, porque nadie sabe su origen, entonces ahí se puede especular, y ahí hay diferentes teorías de dónde fue originado. Pero antes de hablar del origen del Tai Chi y su historia, vamos a hablar sobre nuestro estilo de Tai Chi. Es uno de otras disciplinas como el yoga, que más tarde vamos a dar una introducción teórica casi de media hora antes de la parte práctica en otra plataforma para los inscritos. Mañana vamos a hacer lo mismo con sanación holística, seguido por danza holística Yokchi. Entonces ahí tenemos un día martes en la tarde, la versión pasiva, cámara lenta, con su calentamiento respectivo, diferentes técnicas, y después hacemos el desenlazamiento de balanceos, automasaje, ablandamiento lento, Liangong como referencia. Después hacemos los estiramientos posturales, Dao Yin, después las posiciones meditativas o de enraizamiento, Nei Kung, y recién avanzamos al Chi Kung, que es el inicio del Tai Chi, como encender el motor, movimientos lentos, respiratorios, repetitivos, y recién empieza el Tai Chi. Entonces toma una buena parte de los 90 minutos prácticos para llegar a esa danza de los dioses, y hacerla en forma más gradual. Nosotros aplicamos los tres estilos principales: el corto meditativo, que es el origen del Tai Chi; el largo danzable, que es la expresión terapéutica del Tai Chi, que está más popular ahora en todas las partes del mundo; y hacemos la parte lúdica, que se considera la parte marcial, porque usan movimientos que sirven para defensa personal, para ataque, etcétera. Aunque el espíritu del Tai Chi no es de ataque, no es de armas cortantes, pero históricamente fue incorporado como parte de diferentes artes marciales externas e internas, artes marciales blandas para la paz, para la salud, para todo eso. Entonces, esta aplicación de artes marciales cortantes o agresivas eh, ha tenido la historia de ese arte marcial, y lo transformó en forma, aunque pacífica en general, pero hay aspectos no son tan pacíficos, por lo que había que registrarlo en academias de policía, en el ejército, en el Ministerio del Interior, etcétera. Lo clasifica como arte marcial en la mayor parte del mundo, porque tiene ese aspecto claramente. Muchos no quieren divorciarse de esa parte, aunque varios instructores solo enseñan Tai Chi para la salud. Así ellos enseñan Tai Chi y Chi Kung. Tai Chi Kung se llama.
Y después hacemos todo el desarrollo de ese estilo con los duetos correspondientes, con los instrumentos correspondientes, nada cortante. Entonces usamos el abanico, usamos la esfera, usamos la flauta, que son pacíficos, usamos el palo en vez, o el escobillón en vez de la lanza, y usamos el paraguas en vez de la espada. Así transformamos la parte guerrera de esa manifestación que no debería en más pacífica. Y terminamos con postformas, con masajes mutuos y con la meditación taoísta, la órbita microcósmica y macrocósmica. En realidad hacemos en 2 grados, hay técnicas diferentes. Para un poco principiantes hacemos más simple de todo lo que he mencionado. Cuando un poco más avanzados o intermedios hacemos otra serie de balanceos, otra serie de tensiones dinámicas, otra serie de forma, de preformas, postformas, etcétera, un poco más complejo. Y cuando llegamos al 3er grado, que es la esencia del Tai Chi, vamos a la meditación en movimiento, uno con todos los movimientos generales y específicos. Entonces uno podría ir centrándose en el espíritu del Tai Chi, que es meditación en movimiento profundo, centrándose en los 3 biocentros o Dantien, los 3 calderos. Se dice 3 bioextensiones, tienen varias denominaciones, depende de dónde lo miras. Los chakras inferiores, intermedios, superiores, los meridianos de las piernas, de los brazos, de la cabeza, adelante y atrás. Después los 3 calderos, el caldero en la columna de abajo es la longevidad, del medio es la magia y arriba la inteligencia. Ahí coinciden las artes de yoga y del taoísmo en la misma descripción, simplemente varían los métodos como regular esos 3 calderos a través de otras prácticas como yoga, como ayurveda, etcétera. En cambio el lado chino lo hacen con eh, órbita o circuito microcósmico y macrocósmico y otras prácticas también afines. Bien, los días jueves hacemos la versión activa, ahí incorporamos como referencia Aikido, Bagua, 8 trigramas. Aikido es neutralizar la fuerza de la otra persona o las otras personas en forma sabia y no como otro enfermo. Después Chinshi, los animales, hacemos también 6 animales de arte, no son más celestiales, no son de guerra, igual sirven. Hacemos después Shingi, los elementos, los 5 elementos van con la medicina china. Después hacemos artes marciales o juegos marciales danzables o rítmicos. Ahí escogemos el Taekyon o el Taekyeon, es el origen del Taekwondo de Corea. Muy interesante, danzando y jugando también. Y lo mismo hace la capoeira brasileña con diferentes estilos, diferentes instrumentos. Igual eliminamos instrumentos cortantes que hacen daño y reemplazamos con instrumentos de la vida diaria para la paz, ya sean deportivos o instrumentos para comer, para limpiar, para hacer varias cosas. Entonces le da otro hálito de ese arte. Está basado con casi 5 décadas de artes marciales en experiencia en esta vida y casi 4 décadas en Tai Chi y otras artes marciales más internas, porque hemos practicado ambas corrientes. Bien, vamos a hablar sobre el origen del Tai Chi. Aquí hay 3 teorías tradicionales, pero también hay 2 teorías que no son tradicionales, que cuando le pregunta a un maestro de Tai Chi de dónde viene esa arte tan interesante, tan bonita, tan fascinante, tan mágica, que se llama danza de los dioses, dice: cuando entras a un huerto, ¿vas a contar los árboles o comer los frutos? Claro, hay que comer los frutos, salvo si es un intelectual, quiere hacer ambas. Entonces los maestros o muchos de los maestros no les importa la historia, pueden tener algunos apuntes, lo que se dice en los libros, la gente, etcétera, pero ellos van con familias o con cierto legado nomás y no les importa más atrás, importante la práctica, en vez de preocuparse se ocupan. Esa es una respuesta. La otra respuesta, cuando hay un maestro que tiene una formación mística, esotérica, profunda,
como Mantak Chia, etcétera. Ese también estudia, investiga y ve también y todo eso y claramente te dice, se data del emperador amarillo el origen, no tenía ese nombre Tai Chi ni Qigong, pero habían ciertas prácticas de los sabios, meditaban y movían, después hacían para la medicina, para la sanación, después contra los bandidos también fabricaban alguna cosa. Con el tiempo ya empezó a tener diferentes nombres y al final apareció el nombre de Tai Chi en el 1400, San Chan Feng con el maestro monasterio Wudang, después con la familia Chen 1600 y algo en una aldea china. Después eso los Shaolin copiaban su versión, porque Shaolin existió mucho más antes del Wudang en el año 500 después de la era cristiana, y mucho más antes entró el budismo en China en realidad. Pero como Shaolin, como templo, en esa zona sagrada, ahí empezaron a hacer su versión de artes marciales, entre algunas origen hindú y después el resto todo chino claramente, y tenía que prestarse cosas de las artes marciales internas porque meditaban ellos, pero no tenían meditación en movimiento. Bien, entonces se rastreaba mucho más antes del emperador amarillo, porque el emperador amarillo decía que esta ciencia nuestra de la filosofía taoísta, de la sexualidad, de la alimentación, del movimiento, de todo eso, viene de mucho más, muchas generaciones de los antepasados, se pierden el tiempo antes de que había escritura. Y cuando preguntas más, gente más mística, esotérica, dice, eso viene de otros planos, de otros planetas, seguro de extraterrestres, de supraterrestres, ahí enseñan a los humanos directo o en sueños, etcétera. Entonces ahí hay un resultado directo y hay un origen prehistórico celestial, por decir. Entonces ahora vamos a ir en ese artículo del origen histórico un poquito. Hay tres orígenes, pero aquí dice el artículo muy interesante, ni Shaolin ni Wudang, el origen del Tai Chi, es otra aldea. El Tai Chi Chuan o boxeo del Tai Chi, boxeo de equilibrio cósmico celestial, es probablemente el arte marcial más buscado del mundo para beneficiar la salud de sus practicantes. Y aunque su origen haya sido marcial, según ese artículo, hoy en día los beneficios que aporta a nuestra sociedad son principalmente para combatir enfermedades crónicas, artritis, diabetes, esclerosis y problemas asociados a la circulación de la sangre. Obviamente hay uno entra arrugado, enfermo, mal al Tai Chi, especialmente adulto mayor, gente tiene algún problema y sale renovado. Algunos se dedican a enseñar Tai Chi. Yo tengo una alumna así hace muchos años en Bolivia, entró en 1990 prácticamente y ahora es instructor de Tai Chi en Canadá. Igual tomó parte de mi curso actualizado recién el año pasado conmigo online. Durante mucho tiempo hemos escuchado todo tipo de leyendas sobre cuál es el origen de este arte marcial, leyendas que van desde creencias esotéricas hasta algunas de ellas que cuentan con pruebas físicas como murales o documentos históricos en manos de los principales museos de China. Los interesados por el origen del Tai Chi Chuan, principalmente tres teorías son las generalmente más aceptadas o por lo menos las más famosas en ese rubro. La teoría del templo Shaolin como el origen del arte marcial, la teoría de la familia Chen y la teoría del templo Wudang de San Chan Feng. En un breve resumen, las tres teorías se pueden resumir de la siguiente manera. Dice Shaolin, fundado en el año 500 de nuestra era y en el cual se pueden observar murales y esculturas labradas en piedra donde los monjes realizaban movimientos característicos del Tai Chi. Este sería el lugar más antiguo donde existan
pistas de origen de esta práctica. Sin embargo, sus opositores afirman que si bien los ejercicios han quedado plasmados en la piedra desde hace 1500 años, no sería la práctica del Tai Chi como la conocemos hoy en día, sino tal vez un ancestro marcial o una disciplina de la cual fueron tomados ejercicios para el Tai Chi. Claramente eso es lo más probable, porque los monjes Shaolin hacían mucho ejercicio físico y mucha meditación Chan, que es el Dian o el Zen. Entonces ahí seguro entre medio a veces alguien había visto algún chino haciendo algo o algún animal moviendo lentamente, entonces hacían algo, pero no fue estructurado, no fue organizado, ni tenía ese nombre. Ellos meditaban y hacían kung fu duro, así de simple. Familia Chen. La familia Chen, por ejemplo, tiene en su poder un mural de entrenamiento que data de hace 600 años, donde los líderes de su familia, terratenientes acaudalados de la región de Henan, explicaban a sus tropas los ejercicios de tiro con arco y uso de la espada, y Tai Chi como arte marcial de defensa. Mezclaron la meditación con el arte marcial. Este documento, que se encuentra actualmente en el Museo del Shenjiagou, villa de la familia Chen, ha servido durante muchos años como estandarte de la familia para justificar que ellos serían uno de los iniciadores más importantes de esta práctica en el mundo. Tercera teoría, Wudang. Esa sería la leyenda del monje Zhang Sanfeng, quien viviría en las montañas de Wudang, también otra zona sagrada como Shaolin, observando la lucha de una serpiente y una grulla, encontraría la inspiración necesaria para crear estilos internos de artes marciales, entre ellos el Tai Chi en el monasterio taoísta Wudang. Adicionalmente, cuando hacemos una búsqueda en el internet encontramos muchas teorías más, y entre más teorías encontramos, mayor es la confusión y la incógnita sobre de dónde provino realmente el Tai Chi, y esta fue la razón por la que recientemente el gobierno de China se diera a la tarea de realizar una investigación seria para determinar cuál sería el origen más probable de esta disciplina. Como nombre Tai Chi, como movimientos estipulados, quizás algunas formas primitivas de Tai Chi, parece que hay otro pueblo, ahí tiene otro nombre, Jiaozhuo. Jiaozhuo es muy cerca del Shaolin y muy cerca del Wudang. Entonces parece que de allá viene algún origen, y algunos monjes Shaolin, que no son lejos, 200 kilómetros, pasaban por ahí y miraban y sacaban algunos movimientos y los desarrollaban a su manera. Lo mismo del Wudang, posteriormente hicieron lo suyo. Igual los de ese pueblito, seguro algún maestro de medicina china y hacía artes marciales, etcétera, hacía su versión un poco más lenta de cualquier kung fu. Lo hace lento y ya se parece al Tai Chi. Ahí para tener un Tai Chi y asociado a otra serie de artes marciales, etcétera, no solamente el Tai Chi pacífico para la salud, para la meditación. Ahí tiene todo un trabajo estilizado, un trabajo técnico detallado que maduró en cientos de años y que recién con la China popular lo estandarizó, lo simplificó y lo popularizó a nivel mundial, porque el origen de esas artes marciales internas fue más conservado fuera de China, en Taiwán, en Hong Kong, en Singapur, en Estados Unidos, en Europa, etcétera, con los maestros que huyeron porque les obligaron a hacer cosas que no querían. Entonces ahí el gobierno chino sacó lo que podía sacar de los que quedaron, lo estandarizó como parte de todo un elenco que es interesante también. Lo hizo
una tarea muy buena, lo hizo obligatorio a todo el mundo porque vio que todo el mundo puede estar mejor de salud y gastar menos en enfermedad, etcétera. Entonces era algo pragmático, aunque ellos no creían ni en lo esotérico, ni en lo divino, ni en lo histórico. Eh, Bien, el artículo es largo, pero estamos por terminar la parte teórica. Vamos a ir a la parte práctica en otra plataforma con los inscritos en este taller. Nos despedimos y nos vemos más tarde con la introducción del yoga holístico. Hoy día nos toca el yoga activo, con danzas, con trabajo de energía, tantra y kundalini, trabajo de devoción, danzas de paz universal, bhakti, etcétera. El jueves hacemos el yoga pasivo en la noche y el tai chi activo en la tarde. Seguimos con la música tradicional china como fondo y nos veremos más tarde.